Las botas de Knox Wilder crujían sobre las hojas esparcidas mientras caminaba hacia su garaje. Cada paso era medido y deliberado. 20 años de operaciones en las fuerzas especiales habían afinado su conciencia situacional hasta el filo de una navaja. El viento de finales de octubre silbaba entre las ramas desnudas, trayendo no solo el olor mohoso de la descomposición, sino algo más, algo que no encajaba. Se detuvo en la esquina de la casa, dejando que sus sentidos catalogaran el entorno. La luz de seguridad sobre la puerta del garaje debería haberse activado ya. Su silencio hablaba por sí solo. Su mano se movió instintivamente hacia donde normalmente descansaría su arma lateral, encontrando solo aire vacío. El retiro lo había vuelto complaciente. Eso terminaba esta noche. Knox examinó el camino de entrada, notando manchas frescas de aceite donde no debería haberlas. 3 patrones distintos, sugiriendo que varios vehículos habían estado estacionados allí recientemente. Su mente calculó ángulos, distancias, puntos potenciales de cobertura. El diseño arquitectónico del garaje ofrecía 4 puntos viables para emboscadas. Si él estuviera preparando la zona de eliminación, ahí es donde colocaría a sus hombres. El mecanismo de la puerta del garaje parecía normalmente ruidoso en la quietud del anochecer. Knox mantuvo su respiración estable, contando latidos. 1, 2, 3. Sus dedos flotaban sobre el interruptor de luz, los músculos tensos como cuerdas. La oscuridad frente a él se sentía incorrecta, pesada con anticipación. Un zapato raspó contra el concreto. Error de principiante. La mente de Knox mapeó la ubicación del sonido, segunda posición de escondite detrás de su banco de trabajo. El susurro de tela contra tela vino después, tercera posición, cerca de los estantes de almacenamiento. El tercer atacante estaba completamente silencioso, lo que lo hacía el más peligroso. Activó el interruptor. Nada sucedió. Alguien había desactivado las luces internas. Inteligente. Lo habían planeado bien, pero no lo suficientemente bien. La tenue iluminación que se filtraba por las ventanas polvorientas era todo lo que Knox necesitaba. Se había entrenado para operaciones en condiciones mucho peores. Una sombra se desprendió de la oscuridad, la luz de la luna brillando sobre un cuchillo táctico. La trayectoria de la hoja revelaba el entrenamiento del atacante, antecedentes militares, probablemente de Europa del Este, basado en el estilo de agarre. Knox entró en la trayectoria del empuje, su cuerpo moviéndose con eficiencia practicada. Agarró la muñeca del atacante, aplicando presión precisa sobre el nervio radial mientras torcía bruscamente hacia arriba. El hueso se quebró con un chasquido satisfactorio. El cuchillo repiqueteó en el suelo mientras el hombre aullaba, el sonido haciendo eco en las paredes de concreto. Uno menos. El segundo atacante emergió de detrás del banco de trabajo, moviéndose más rápido de lo que Knox esperaba. Ex luchador, basado en su postura. Se acercó bajo, apuntando a inhabilitar las piernas de Knox. Una estrategia sólida, si Knox hubiera sido un objetivo promedio. En lugar de retroceder, Knox alzó su rodilla, años de entrenamiento en combate condensados en un golpe devastador. Su rótula conectó con la barbilla del atacante, el impacto viajando a través de su pierna como una onda expansiva. Los dientes crujieron. El luchador se desplomó, inconsciente antes de tocar el suelo. 2 menos. El tercer atacante finalmente se reveló, emergiendo de detrás del SUV con una pistola silenciada. Equipo profesional, Glock 19 con un silenciador de alta gama. Este era el experimentado. La mente de Knox calculó trayectorias, considerando el rango efectivo del arma en los confines del garaje. Giró, usando el cuerpo del primer atacante como escudo. 2 disparos amortiguados se hundieron en el pecho del escudo humano. El impacto se transfirió a las manos de Knox, pero se mantuvo firme.
En un movimiento fluido, agarró el cuchillo caído del suelo y lo envió girando por el aire. La hoja atrapó la luz de la luna mientras rotaba. Un arco plateado mortal que terminó en la garganta del tirador. Un lanzamiento perfecto. El hombre soltó su arma, sus manos aferrándose inútilmente al acero que sobresalía de su cuello. Su último aliento escapó en un gorgoteo húmedo. 3 menos. Knox examinó la escena con desapego clínico. 3 sicarios profesionales, bien equipados y coordinados. El del cuchillo y el luchador estaban neutralizados, pero salvables. El tirador estaba más allá de toda ayuda. Basado en su equipo y técnicas, esto era un golpe contratado. No un ataque aleatorio. Se acercó al tirador moribundo, su mente ya catalogando detalles. Botas de combate de excedente militar europeo. Callos frescos en el dedo del gatillo. El hombre era un operador activo, no algún matón contratado. Este había sido un trabajo profesional. Un teléfono se deslizó del bolsillo del hombre mientras Knox lo registraba. Último modelo, encriptado. Otra señal de una operación bien financiada. La pantalla se iluminó con un mensaje entrante que detuvo la respiración de Knox en su garganta. Asegúrate de que sufra. Quiero que sepa que fui yo antes de que muera. El nombre del remitente se grabó en su mente como un hierro candente. Sloane Mercer. Su esposa de 15 años. Knox miró fijamente el mensaje. Las palabras quemándose en su memoria. Cada letra era como un picahielo en su pecho, perforando la armadura que había construido alrededor de su corazón. 15 años de matrimonio. Incontables momentos compartidos. Secretos confiados. Confianza dada libremente. Todo era una mentira cuidadosamente construida. Su mandíbula se apretó tanto que sus dientes dolían, pero sus manos permanecieron firmes mientras se movían por la pantalla del teléfono. Años de experiencia operativa le habían enseñado a compartimentar, a hacer a un lado la emoción y concentrarse en la situación táctica. Compuso una respuesta, rogó por piedad. Mencionó tu nombre. El mensaje se envió con un suave timbre que hizo eco en el silencio sangriento del garaje. Knox se movió con eficiencia practicada, asegurando la escena. Arrastró el cuerpo del tirador a la esquina, posicionándolo para minimizar la dispersión de sangre. El del cuchillo y el luchador todavía respiraban. Bien. Las fuentes vivas siempre eran más valiosas que las por ahora, ellos no irían a ninguna parte. Todo el enfrentamiento había durado menos de 2 minutos. Ahora venía la parte más difícil, entender por qué su esposa de 15 años había ordenado su muerte. Knox se deslizó fuera del garaje como una sombra, sus movimientos guiados por años de experiencia en operaciones encubiertas. La casa se alzaba ante él, con una luz cálida derramándose desde las ventanas de la sala. Se veía exactamente igual que todas las noches durante los últimos 15 años. Era asombroso cómo todo podía parecer tan normal cuando tu mundo entero se estaba desmoronando. Rodeó el perímetro, comprobando líneas de visión y posibles rutas de escape. Los hábitos profesionales no morían fácilmente. A través de un hueco en las cortinas, podía ver a Sloane caminando de un lado a otro. Su cabello rubio captaba la luz de la lámpara mientras se movía. El mismo cabello por el que había pasado sus dedos incontables veces. Sujetaba su teléfono en una mano, los nudillos blancos por la tensión. No estaba sola. Un hombre alto con marcados rasgos eslavos la observaba, su postura rígida delataba su formación militar. La sangre de Knox se heló cuando lo reconoció. Nikolai Orlov, operativo de inteligencia rusa, conocido por su trabajo en operaciones encubiertas profundas. Se habían cruzado durante la última misión de Knox antes de retirarse, un desastre en Belgrado que había dejado a 3 buenos hombres muertos.
Las piezas comenzaron a encajar con una claridad nauseabunda. Las constantes preguntas de Sloane sobre sus misiones pasadas. Su repentino interés en sus viejos contactos. Los misteriosos viajes de negocios que habían comenzado hace 3 años. Cada momento de su matrimonio había sido una operación de inteligencia cuidadosamente orquestada. Está hecho, la voz de Sloane se filtraba débilmente por la ventana. Levantó su teléfono, mostrando la respuesta de Knox. Acaban de confirmarlo. El rostro de Nikolai permaneció impasible, pero Knox notó el ligero relajamiento en sus hombros. ¿Estás segura? Dijeron que suplicó. Una sonrisa curvó los labios de Sloane. Una expresión que Knox había visto innumerables veces antes. ¿Cuántas de esas sonrisas habían sido genuinas? Mencionó mi nombre al final. Perfecto. Los dedos de Knox se clavaron en el alféizar de madera mientras observaba a su esposa comenzar a caminar de nuevo. Sus movimientos adquirieron una cualidad teatral, como una actriz ensayando para una actuación crucial. No puedo creerlo, practicó, su voz temblando con un dolor cuidadosamente modulado. Estaba bien cuando se fue a trabajar esta mañana. ¿Dicen que fue un robo de coche que salió mal? No, no. Debe haber algún error. Nikolai se movió detrás de ella, colocando sus manos sobre sus hombros. El gesto era íntimamente familiar. Tu actuación es perfecta, mi amor. Pronto estaremos libres de él, y todo por lo que hemos trabajado estos últimos 3 años será nuestro. 3 años. La revelación golpeó a Knox como un golpe físico. Recordó cuando los cambios habían comenzado. Pequeñas cosas al principio. Nuevos amigos que nunca conoció, noches tardías en la oficina, mayor interés en su trabajo. Lo había atribuido a la evolución natural de un matrimonio largo. Idiota. He esperado tanto tiempo para esto, murmuró Sloane, recostándose contra Nikolai. Interpretando la esposa devota para ese bastardo santurrón. Siempre tan convencido de su superioridad moral, tan seguro de que era uno de los buenos. Nunca sospechó nada. Knox los observó abrazarse, su rostro tallado en piedra. En su mente, ya estaba catalogando recursos, trazando estrategias. Cada beso, cada momento íntimo, cada secreto compartido había sido utilizado como arma contra él. Su traición era absoluta, pero habían cometido un error crítico. Habían asumido que moriría rápida y limpiamente. Sacó su teléfono y marcó un número que no había usado en años. Sonó 2 veces antes de que una voz áspera contestara. Esto mejor que sea importante, Wilder. Rounen, dijo Knox en voz baja, necesito tu ayuda. ¿Qué tan rápido puedes reunirte conmigo? El silencio del detective Rounen hablaba por sí solo. Habían trabajado juntos en múltiples operaciones, salvado la vida del otro más veces de las que podían contar. Cuando Knox hablaba en ese tono, significaba que algo grande se estaba gestando. El lugar de siempre. 1 hora. Knox terminó la llamada y echó un último vistazo por la ventana. Sloane y Nikolai permanecían envueltos en su abrazo, celebrando su presunta victoria. Podría irrumpir ahora, confrontarlos rápida y violentamente. Pero eso sería demasiado fácil, demasiado limpio. Habían orquestado años de traición, planeado su asesinato con fría precisión. Merecían algo más elaborado. Se desvaneció en las sombras, dejándolos con su celebración. Que pensaran que habían ganado. Que se volvieran cómodos en su victoria. Él tenía trabajo que hacer. El Hungry Dog era un bar de mala muerte en las afueras de la ciudad, el tipo de lugar donde no se hacían preguntas y las conversaciones no se recordaban. Knox llegó 20 minutos antes, la memoria muscular de incontables operaciones tomando el control.
Eligió una mesa en la esquina con clara visión de todas las entradas y potenciales vectores de amenaza. El cantinero, un veterano curtido con una mirada perdida en la distancia, le trajo una cerveza sin que la pidiera. Intercambiaron un sutil asentimiento de hombres que reconocían a los de su clase. En lugares como este, aprendías a distinguir entre aquellos que jugaban a ser peligrosos y aquellos que verdaderamente lo eran. La mente de Knox trabajaba mientras esperaba, procesando los eventos de la noche con precisión mecánica. El ataque había sido bien planeado, pero defectuoso en su ejecución. Conocían sus capacidades, pero subestimaron sus instintos. Un error de principiante. Se preguntó si había sido influencia de Sloane o la arrogancia de Nikolai. Rounenkla entró exactamente a tiempo. Su placa de detective oculta bajo una desgastada chaqueta de cuero. Pidió un whisky en la barra, sus ojos recorriendo la habitación con paranoia profesional. Nada había cambiado desde su última operación juntos. Los mismos movimientos cautelosos, la misma conciencia táctica. «Te ves bastante bien para ser un hombre muerto», dijo Rounen mientras se sentaba, colocando su bebida cuidadosamente sobre la mesa marcada. Knox alzó una ceja. «Muertas». Encontró bridas en su caja de herramientas y ató a los sobrevivientes profesionalmente, lo suficientemente apretado para sostener, lo suficientemente suelto para mantener la circulación. Podrían ser útiles más tarde, dependiendo de cómo se desarrollaran los eventos. Las noticias viajan rápido. 3 cuerpos en tu garaje tienden a causar revuelo. Rounen tomó un sorbo medido de su whisky. ¿Quieres decirme por qué no debería estar arrestándote ahora mismo? Knox colocó el teléfono del tirador sobre la mesa, deslizándolo hacia su viejo amigo. Échale un vistazo. Rounen desplazó los mensajes, su expresión oscureciéndose con cada pasada. Jesucristo, Knox. Sloane. Con ayuda, la voz de Knox era hielo. ¿Recuerdas a Nikolai Orlov? El bastardo ruso de la operación de Belgrado. Rounen dejó su vaso con tanta fuerza que el whisky se derramó sobre la mesa. Ese hijo de puta está involucrado en esto. Han estado trabajando juntos durante 3 años. Las palabras de Knox eran precisas, medidas. Usando mi matrimonio para recopilar inteligencia, probablemente vendiéndola al mejor postor. Necesito saber qué recursos tienen, Rounen. Cuentas en el extranjero, casas seguras, contactos, todo. Rounen estudió el rostro de su amigo, leyendo la furia fría detrás de un exterior controlado. ¿Vas a ir tras ellos? Intentaron matarme en mi propia casa. Los ojos de Knox eran duros. ¿Tú qué crees? El detective permaneció en silencio por un largo momento, sopesando sus opciones. Finalmente, sacó su propio teléfono y comenzó a teclear. ¿Recuerdas lo que pasó en Belgrado? Cuando pensamos que teníamos acorralado a Orlov, sacrificó a 6 de sus propios hombres para escapar. La expresión de Knox no cambió. Tenía el edificio preparado para explotar todo el tiempo. Y ahora tiene sus garras en Sloane. Rounen sacudió la cabeza. ¿Cuánto sabe ella sobre tus operaciones? Todo. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos. 15 años de charlas íntimas. Detalles de misiones, nombres de contactos, procedimientos operativos. Fue minuciosa. Cristo. Rounen tomó otro trago. Esto va más allá de ti, Knox. Lo sé. La voz de Knox era firme. Por eso necesitan ser detenidos. Permanentemente. Te enviaré todo lo que pueda descubrir. Pero Knox levantó la mirada, su expresión grave, esto tiene que ser limpio. No puedo protegerte si las cosas se ponen turbias. ¿Cuándo me has conocido por ser descuidado? Rounen resopló. Belgrado.
Eso fue diferente. El labio de Nox se torció en lo que podría haber sido una sonrisa. Esto es personal. Eso es lo que me preocupa. Rounen terminó su whisky y se puso de pie. Me pondré en contacto cuando tenga algo sólido. Cuida tu espalda. Si descubren que sobreviví, no lo harán. La voz de Nox era segura, no hasta que yo quiera que lo hagan. Después de que Rounen se fue, Nox permaneció en la mesa, su cerveza sin tocar calentándose. Su mente trabajaba en diferentes escenarios, descartando algunos, refinando otros. Pensó en la sonrisa de Sloane mientras practicaba su actuación de viuda, en las manos de Nikolai sobre sus hombros. La rabia dentro de él era algo frío y calculador. Su teléfono vibró con un mensaje entrante de Rounen. Un informe preliminar sobre las actividades de Sloane y Nikolai, cuentas en el extranjero en las Islas Caimán, compras de propiedades a través de empresas fantasma, contacto regular con conocidos traficantes de armas y corredores de información. Habían construido toda una operación mientras él interpretaba el papel de esposo devoto. Nox se permitió una pequeña y peligrosa sonrisa. Habían usado su matrimonio como un arma contra él. Ahora él usaría su propio mundo cuidadosamente construido para destruirlos. Pieza por pieza, desmontaría todo lo que habían construido. Y cuando terminara, entenderían exactamente a quién habían intentado matar. Se levantó, dejando dinero en la mesa por la cerveza sin tocar. Los otros clientes del bar instintivamente evitaban cruzar su mirada mientras salía. Había algo en su porte que hablaba de violencia, cuidadosamente contenida, una venganza retrasada, pero no negada. El aire nocturno era cortante con el invierno que se acercaba mientras Nox caminaba hacia su coche. Tenía trabajo que hacer. Primero, necesitaba establecer una nueva base de operaciones. La casa estaba comprometida. Estarían vigilándola. Luego comenzaría a seguir los rastros de dinero que Rounen había descubierto. Cada transacción lo llevaría a otra conexión, otro punto de presión que podría explotar. Su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Sloane a sus asesinos contratados, exigiendo confirmación. Nox imaginó su creciente ansiedad mientras el silencio se prolongaba. Las primeras semillas de la duda echando raíces. Bien. Que se preocupara. Que se preguntara por qué su plan perfecto no había dado los resultados esperados. Les quitaría todo, tal como ellos habían intentado quitárselo todo a él. Pero a diferencia de su plan de asesinato rápido y eficiente, su venganza sería lenta, metódica y absoluta. Verían su mundo cuidadosamente construido desmoronarse a su alrededor, impotentes para detenerlo. Nox arrancó su coche, su mente ya trazando los siguientes pasos. Algunos hombres buscarían consuelo en el fondo de una botella después de tal traición. Algunos se enfurecerían y confrontarían a sus traidores inmediatamente. Pero Nox había pasado su carrera convirtiendo el dolor en propósito, canalizando la emoción en acción. Esto no sería diferente. Mientras conducía hacia la oscuridad creciente, Nox se permitió sentir todo el peso de la traición de Sloane por solo un momento. 15 años de matrimonio. Incontables momentos y recuerdos compartidos. Todos ellos manchados ahora. El dolor era como algo físico, amenazando con aplastar su pecho. Luego lo empaquetó todo, sellándolo detrás de muros de fría determinación. Habría tiempo para el duelo más tarde. Ahora mismo, tenía una guerra que planear. Y a diferencia de la muerte rápida que habían planeado para él, esta guerra se lucharía en sus términos, a su ritmo, hasta que no quedara nada de su traición más que cenizas. La primera orden del día era asegurar recursos. Nox entró en el aparcamiento de un motel en las afueras de la ciudad, el tipo de lugar que aceptaba efectivo y no hacía preguntas. Se había preparado para situaciones como esta,
fondos de emergencia y equipamiento escondidos en varios lugares alrededor de la ciudad. Viejos hábitos de sus días operativos que Sloane probablemente había confundido con paranoia. Dentro de la habitación espartana, Knox encendió un portátil seguro. Otra preparación que Sloane no conocía. Comenzó a acceder a cuentas dormidas y alias olvidados. Fragmentos de su vida pasada que había mantenido ocultos incluso de ella. La ironía no se le escapaba, la traición de ella se había construido sobre secretos, y ahora su venganza se construiría sobre secretos propios. Su teléfono vibró con otro mensaje de Rounen. Registros financieros detallados que mostraban pagos regulares desde cuentas en el extranjero a varios contratistas. La operación era más grande de lo que había sospechado inicialmente. Sloane y Nikolai no solo habían estado recopilando información. Habían estado construyendo una red. Los dedos de Knox se movían por el teclado siguiendo rastros de dinero y conectando puntos. Cada transacción contaba una historia. Compras de armas, sobornos a funcionarios, pagos a informantes. Habían sido minuciosos, profesionales, pero cometieron un error crucial. Habían asumido que su objetivo sería eliminado antes de que alguien pudiera desenredar su red. Ahora esa red se convertiría en su prisión. Abrió un canal de mensajería seguro con algunos viejos contactos. Personas que le debían favores, deudas que nunca habían sido cobradas. Hasta ahora. En cuestión de horas, sus cuentas cuidadosamente ocultas comenzarían a experimentar dificultades técnicas. Sus casas seguras se verían comprometidas. Sus aliados de confianza recibirían evidencia de traición. Knox se permitió una sonrisa sombría mientras trabajaba. Pensaban que le habían quitado todo, pero habían olvidado la lección más importante de sus días militares: un depredador herido es el más peligroso. Su teléfono vibró una última vez esa noche. Otro mensaje de Sloane a sus asesinos contratados, este teñido de desesperación: ¿por qué no respondéis? Está hecho. Knox apagó el teléfono, dejando que su pregunta resonara sin respuesta en el vacío digital. Que su incertidumbre creciera. Que empezara a preguntarse si su plan perfecto había salido mal de alguna manera. Las semillas de la duda echarían raíces en su mente, creciendo más fuertes con cada hora de silencio. Mañana, ella se despertaría creyéndose viuda, libre para comenzar su nueva vida con Nikolai. No se daría cuenta de que su antigua vida estaba lejos de terminar con ella. Que cada paso que ella y Nikolai dieran hacia su futuro imaginado en realidad los estaría llevando más profundamente hacia la trampa de Knox. Habían intentado escribir el final de su historia. Ahora él escribiría la de ellos. Un capítulo devastador a la vez. El amanecer se extendió sobre la ciudad mientras Knox instalaba equipo de vigilancia en un edificio de oficinas abandonado frente al café favorito de Sloane. A través de su lente de alta potencia, la observó realizar su rutina matutina. Una rutina que había compartido durante 15 años. Vestía de negro, interpretando perfectamente el papel de la viuda afligida. Tu esposa es toda una actriz, la voz de Rounen crepitó a través del auricular de Knox. Ya no es mi esposa, respondió Knox fríamente, ajustando el enfoque. ¿Qué encontraste? No te va a gustar. El papel crujió en el extremo de Rounen. Encontré algunas transferencias interesantes. Tus cuentas han estado siendo drenadas silenciosamente durante los últimos 3 años. Pequeñas cantidades, nada que activara las alertas. La mandíbula de Knox se tensó. ¿Cuánto? Casi 2 millones. Los ha estado moviendo a través de una serie de empresas fantasma. El destino final parece ser una cuenta en las Islas Caimán controlada por nuestro amigo ruso. Envíame los detalles. Ya lo hice. Hay más. Rounen hizo una pausa.
¿Recuerdas esos archivos clasificados de la operación de Belgrado? Los que desaparecieron el año pasado. Déjame adivinar, han aparecido. Fragmentos surgiendo en todos los lugares equivocados. La voz de Rounen bajó. Lo están vendiendo todo. Detalles de misiones, nombres de operativos, ubicaciones de casas seguras. Ya no se trata solo de ti. A través de su lente, Knox observó a Nikolai llegar al café. El ruso se movía con precisión calculada, escaneando el área antes de tomar asiento. Aficionado. Su oficio se estaba deteriorando. Sigue monitoreando las transferencias, dijo Knox. Quiero saber cada cuenta que hayan tocado. ¿Qué estás planeando? Observa y aprende. Knox ajustó su micrófono direccional, captando la conversación en la mesa de Sloane. Su actuación era impecable. Ojos enrojecidos. Manos temblando ligeramente mientras bebía su café. La policía no tiene pistas, estaba diciendo, su voz cuidadosamente modulada para mostrar un dolor contenido. Lo están clasificando como un robo de auto que salió mal. Nikolai se estiró sobre la mesa, tomando su mano. Lo estás haciendo perfectamente, mi amor. Unos días más de luto, luego podemos comenzar a mover los activos restantes. Solo quiero que esto termine. La mano libre de Sloane jugaba con su anillo de matrimonio. Ser libre de él completamente. Pronto, la sonrisa de Nikolai no llegó a sus ojos. Los compradores ya están en fila para el resto de la información. Una vez que esas transacciones se completen, podemos desaparecer. Empezar de nuevo. Los dedos de Knox se tensaron imperceptiblemente sobre el botón del obturador de su cámara. Cada palabra, cada gesto estaba siendo grabado. Evidencia acumulándose como copos de nieve antes de una avalancha. Su teléfono vibró con un mensaje entrante de un número no listado. Paquete entregado. Acceso a la cuenta terminado según lo solicitado. Justo a tiempo. A través de su lente, Knox observó a Nikolai revisar su teléfono. La expresión del ruso controlada, pero Knox captó la ligera tensión alrededor de sus ojos. La primera ficha del dominó había caído. ¿Algo va mal?, preguntó Sloane, notando la tensión de Nikolai. Un contratiempo menor. Una de nuestras cuentas parece estar congelada. ¿Qué? El cuidadoso dolor de Sloane se deslizó por un momento. ¿Cómo es eso posible? Dificultades técnicas, aparentemente. La voz de Nikolai estaba tensa. Estoy seguro de que se resolverá rápidamente. Knox se permitió una pequeña sonrisa. La cuenta no se resolvería. Se había asegurado de ello. Los fondos ya habían sido redirigidos a una serie de organizaciones benéficas infantiles. Un destino irónico para el dinero manchado de sangre. Hora de pasar a la fase 2, murmuró en su calma. Knox. La voz de Rounen era cautelosa. ¿Estás seguro de esto? Una vez que empieces por este camino. Ellos eligieron el juego, respondió Knox, ya empacando su equipo. Yo solo estoy cambiando las reglas. Había pasado la última semana sentando las bases, plantando evidencia, corrompiendo archivos, difundiendo rumores cuidadosamente elaborados a través del submundo criminal. Ahora era el momento de ver esas semillas florecer en un hermoso caos. La oficina bancaria privada en Ginebra era exactamente como Knox la recordaba. Todo mármol pulido y riqueza discreta. Ajustó su costoso traje, interpretando perfectamente el papel de un asesor financiero preocupado. Monsieur Louran, el gerente del banco, lo saludó calurosamente. Ha pasado mucho tiempo. El tiempo no espera a nadie, Knox sonrió, usando uno de sus alias más antiguos. Confío en que recibió mi documentación. Todo parece estar en orden.
El gerente señaló una pila de papeles. Aunque debo admitir, estos patrones de transacciones son preocupantes. Me muestra. Pasaron la siguiente hora revisando historiales de cuentas que Knox había fabricado cuidadosamente. Cada documento contaba una historia de lavado de dinero y venta de información clasificada, todo conduciendo de vuelta a la operación de Sloane y Nikolai. Entiende, dijo Knox finalmente, que dada la naturaleza de estas transacciones, no tenemos otra opción que congelar todas las cuentas relacionadas pendientes de investigación. Por supuesto, el gerente ya estaba alcanzando su teléfono. Alertaré a nuestro departamento de cumplimiento inmediatamente. Knox salió del banco sabiendo que en cuestión de horas, Sloane y Nikolai perderían acceso a casi el 40% de sus fondos. Pero el dinero era solo el principio. Su teléfono sonó cuando llegó a su coche de alquiler. Habla. Está hecho, informó Rounen. La evidencia ha sido plantada en todas las ubicaciones designadas. Cuando estés listo para activar la investigación. ¿Qué hay de sus contactos? Ya estamos corriendo la voz. Esas comunicaciones falsificadas que creaste están causando bastante revuelo. La mitad de su red piensa que han sido comprometidos. Knox arrancó el coche, dirigiéndose hacia su próximo objetivo. Y la otra mitad. Piensan que están a punto de ser traicionados. Deberías ver parte de las conversaciones que estamos interceptando. Esta gente ya es paranoica en un buen día. Ahora están viendo sombras por todas partes. Bien. Knox revisó su espejo retrovisor por costumbre. ¿Cómo está manejando la presión nuestra viuda doliente? Se está volviendo descuidada. Intentó acceder a una de tus antiguas cuentas de emisión esta mañana. Dejó huellas digitales por todas partes. Asegúrate de que esos rastros conduzcan a algún lugar interesante. Ya está hecho. Para mañana a esta hora, varias agencias de inteligencia estarán muy interesadas en sus actividades. Knox terminó la llamada, su mente ya moviéndose hacia la siguiente fase. Las piezas estaban en su lugar. Ahora era el momento de aumentar la presión. Entró en un garaje subterráneo, eligiendo un lugar con buena visibilidad de todas las entradas. Justo a tiempo, un elegante Mercedes negro entró 2 minutos después. Nikolai emergió, viéndose significativamente menos compuesto que en el café. Asombroso lo que una semana de desastres financieros en cascada podía hacerle al pulido de un hombre. Llegas tarde, llamó Knox, manteniéndose en las sombras. Nikolai giró, su mano moviéndose hacia su arma oculta. ¿Quién está ahí? Alguien que sabe lo que has estado vendiendo. Knox mantuvo su voz electrónicamente distorsionada. Alguien que no está muy contento al respecto. No sé de qué estás hablando. No. Knox transmitió un archivo al teléfono de Nikolai. Quizás estos números de cuenta refresquen tu memoria. ¿O deberíamos discutir los archivos de Belgrado? El rostro de Nikolai palideció mientras revisaba su teléfono. ¿Cómo? No importa. Lo que importa es lo que sucede después. Knox dejó la amenaza flotando en el aire. Tienes una decisión que tomar. ¿Tu socia o tu vida? Mi socia. La viuda. Sloane Mercer. Sabemos que te ha estado ayudando a acceder a inteligencia clasificada. Entrégala, proporciona pruebas de su participación, y tal vez salgas de esta. La expresión de Nikolai se endureció. ¿Y si me niego? Entonces cada agencia de inteligencia desde aquí hasta Moscú se entera de tus negocios paralelos. Me pregunto cómo reaccionarán tus superiores al saber que has estado vendiendo sus secretos. Estás fanfarroneando. ¿Has revisado tus cuentas últimamente? Knox se permitió una pequeña sonrisa en la oscuridad. Eso fue solo el principio. Tienes 24 horas para decidir.
Elige sabiamente. Dejó a Nikolai parado en el garaje, sabiendo que las semillas de la duda habían sido plantadas. El ruso era un superviviente por encima de todo. Bajo suficiente presión, traicionaría a Sloane para salvarse a sí mismo. La siguiente fase de su plan requería un tiempo preciso. Necesitaba a Sloane desesperada pero no quebrada, paranoica pero aún sin huir. Más importante, necesitaba que cometiera errores. Su teléfono vibró con un mensaje de una de sus fuentes plantadas, objetivo intentando acceder a fondos de emergencia. Autorización denegada. Perfecto. Las paredes se estaban cerrando exactamente como había planeado. Knox observó a través de su feed de vigilancia mientras Sloane caminaba por su oficina en casa, teléfono presionado contra su oreja. Su cuidadosamente mantenida fachada de viuda. Esa cuenta estaba limpia. Completamente imposible de rastrear. Incluso a través de la conexión encriptada, Knox podía escuchar la agitación de Nikolai. Nada es imposible de rastrear ya. Alguien nos está atacando específicamente. Todas nuestras redes de seguridad están comprometidas. Eso es imposible. Nadie sabía sobre esas cuentas excepto. Ella se detuvo de repente. ¿Excepto quién? Nadie. La voz de Sloane se endureció. ¿Dónde estás? Necesitamos reunirnos. No es buena idea ahora mismo. Me están vigilando. ¿Quién? No lo sé. La voz de Nikolai bajó aún más. Pero quien sea, lo sabe todo. Sobre Belgrado, sobre la venta de información, sobre Knox. No digas su nombre. La compostura de Sloane se hizo pedazos completamente. Está muerto. Nos aseguramos de ello. Lo hicimos. La duda en la voz de Nikolai era exactamente lo que Knox había estado cultivando. Nunca se encontró el cuerpo. Los asesinos nunca confirmaron. Porque están muertos. La policía los encontró en nuestro garaje. ¿Recuerdas? Esto tiene que ser otra cosa. Alguien debe haber rastreado las transferencias financieras. Quizás. Nikolai no sonaba convencido. Necesito desaparecer por un tiempo. Resolver algunas cosas. ¿Qué? No. No puedes dejarme sola ahora mismo. 24 horas. Me pondré en contacto cuando sea seguro. La línea se cortó. Knox observó a Sloane mirar su teléfono con incredulidad. Luego, con manos temblorosas, comenzó a sacar archivos del cajón de su escritorio, copias físicas de su operación que ella había creído seguras. Knox presionó su radio. Está moviendo los archivos físicos. Justo donde queremos que esté. La policía está en espera, confirmó Rounen. La denuncia anónima sobre actividad sospechosa ya está registrada. En cuanto salga de la casa con esos documentos. No. La voz de Knox fue firme. Todavía no. La quiero acorralada, no enjaulada. Mantengan la vigilancia estrecha. Pero no se muevan. Observó a Sloane meter los archivos en su maletín, sus movimientos cada vez más frenéticos. Cada pocos minutos miraba por encima de su hombro, sobresaltándose con las sombras. La conspiradora confiada de hace una semana había desaparecido, reemplazada por una mujer que veía amenazas en cada esquina. Su teléfono vibró con un mensaje entrante. Una foto de uno de sus contactos, Nikolai reuniéndose con un conocido intermediario de inteligencia. Justo a tiempo, nuestro amigo ruso está haciendo su movimiento, informó Knox. ¿Cuánto hasta que la evidencia que plantamos llegue a sus superiores? Ya está en marcha, respondió Rounen. El FSB debería estar recibiendo informes muy interesantes sobre las actividades extracurriculares de su operativo justo ahora.
Knox se permitió un momento de satisfacción. Nikolai pronto se encontraría atrapado entre múltiples agencias de inteligencia, cada una creyendo que las había traicionado. La presión lo forzaría a actuar precipitadamente, desesperadamente, y los hombres desesperados cometían errores. A través de su feed de vigilancia, Knox observó a Sloane finalmente salir de su oficina, el maletín apretado contra su pecho. Parecía un animal acorralado, que en muchos sentidos lo era. Síganla, ordenó a su equipo de vigilancia. Quiero saber cada movimiento que haga. Se dirige al aeropuerto privado, llegó el informe minutos después. Parece que planea huir. Knox revisó su reloj. Justo a tiempo. Está todo en su lugar. El avión ha sido sutilmente saboteado como se solicitó. Nada inmediatamente obvio, pero nunca despegará de la pista. Perfecto. Knox ya estaba en movimiento, anticipando la confrontación final por venir. Mantengan la vigilancia, pero no intervengan. Sea lo que sea que suceda después, quiero que se sientan completamente solos. Había pasado años en las fuerzas especiales aprendiendo a orquestar el caos, a crear situaciones donde los enemigos se destruyen a sí mismos. Ahora estaba aplicando esas lecciones para desmantelar las vidas de quienes lo habían traicionado. Sloane y Nikolai habían intentado escribir su final. En cambio, solo habían preparado el escenario para su propia destrucción. Pronto entenderían el costo total de su traición. El juego se acercaba a sus movimientos finales. Y Knox tenía la intención de estar allí cuando las piezas cayeran. La pista privada yacía silenciosa bajo el cielo de medianoche, su única pista extendiéndose hacia la oscuridad. Knox observaba a través de su mira térmica mientras el coche de Sloane se acercaba a la puerta de seguridad. Todo procedía exactamente según lo planeado. Objetivo 1 aproximándose desde el sur, murmuró en su radio. Estado del objetivo 2. Vehículo de Nikolai avistado en la carretera de acceso, informó Rounen. 3 minutos fuera. ¿Estás seguro de esto, Knox? Nunca he estado más seguro de nada. Knox ajustó su posición en el techo del edificio de mantenimiento, verificando líneas de visión y rutas de escape. Había pasado días preparando esta ubicación, transformándola en la trampa perfecta. Ahora todas las piezas estaban cayendo en su lugar. Sloane se detuvo en el hangar privado donde esperaba su avión de escape. Incluso desde esta distancia, Knox podía ver la tensión en sus movimientos mientras salía del coche. El maletín que contenía los documentos de sus operaciones estaba fuertemente apretado contra su pecho. Su auricular crepitó. Señor, tenemos movimiento en el perímetro. 3 individuos armados aproximándose desde el este. Justo a tiempo, respondió Knox. Mantengan sus posiciones. Déjenlos pasar. Había sabido que Nikolai traería respaldo. El ruso era demasiado experimentado para entrar solo en una situación incierta. Lo que Nikolai no sabía era que sus hombres de confianza habían recibido instrucciones muy específicas, junto con evidencia de cómo su jefe había traicionado a su organización. Sloane caminaba cerca del coche, revisando su teléfono repetidamente. Su cuidadosamente mantenida compostura se había desmoronado completamente durante la última semana mientras los planes de Knox destruían sistemáticamente todo lo que ella había construido. ¿Dónde estás?, murmuró lo suficientemente alto para que el micrófono direccional de Knox lo captara. Vamos, Nikolai, no me hagas esto. El sonido de neumáticos aproximándose la hizo girar. El Mercedes negro de Nikolai entró en el hangar, sus faros iluminando brevemente el rostro de Sloane. El miedo era evidente. Llegas tarde, espetó mientras Nikolai salía del coche. Tuvimos que ser cuidadosos, respondió él, examinando el hangar con paranoia profesional. El FSB está haciendo preguntas,
preguntas muy específicas. ¿Qué tipo de preguntas? Del tipo que hace que la gente muera. La voz de Nikolai estaba tensa. Alguien les envió pruebas de que hemos estado vendiendo su información. Fotos, números de cuenta, fechas de reuniones. Eso es imposible. Esos registros estaban seguros. Nada está seguro ya. Nikolai se acercó, bajando la voz. Todo lo que hemos construido está comprometido. Alguien está 3 pasos por delante de nosotros, desmantelando nuestra operación pieza por pieza. Entonces necesitamos irnos ahora. Sloane levantó el maletín. Tengo todo lo que necesitamos para empezar de nuevo. Nuevas identidades, números de cuenta. Sobre eso. El tono de Nikolai cambió sutilmente. Ha habido un cambio de planes. Knox observó a través de su mira cómo el respaldo de Nikolai emergía de las sombras, armas levantadas. El miedo en el rostro de Sloane se transformó en comprensión impactada. ¿Qué es esto?, susurró. Supervivencia. Nikolai extendió su mano. Dame el maletín, Sloane. Quizás aún podamos salvar algo de este desastre. Después de todo lo que hemos construido, todo por lo que hemos pasado. ¿Construido? Nikolai rió duramente. Eras una herramienta. Nada más. Una forma de acceder a la inteligencia de Knox. Ahora tu fiabilidad. Knox se permitió una pequeña sonrisa. Todo procedía exactamente como lo había orquestado. Ahora para la siguiente fase. Señor, su radio crepitó. Tenemos múltiples vehículos aproximándose. Parece la policía. Mantengan posiciones, ordenó Knox. Dejen que se acerquen. Abajo, la confrontación estaba escalando. Sloane se había alejado de Nikolai, aún aferrando el maletín. Vas a matarme, dijo, su voz sorprendentemente firme. Igual que matamos a Knox. No, querida. La sonrisa de Nikolai era fría. Tu muerte será mucho más rápida que lo que planeamos para él. Considéralo una misericordia. Una misericordia. La risa de Sloane tenía un borde de histeria. ¿Quieres saber algo gracioso, Nikolai? Algo que nunca te conté sobre esa noche. Este no es el momento para. Nunca encontramos su cuerpo, lo interrumpió. Los asesinos estaban muertos en el garaje. Pero Knox. Él simplemente desapareció. Casi como si. Como si alguien hubiera orquestado toda esta situación, la voz de Knox retumbó a través del sistema de altavoces del hangar, haciendo que todos se congelaran. Asombroso lo que la gente revela cuando cree que está a punto de morir. Nikolai giró, arma levantada. Knox. ¿Realmente pensaste que moriría tan fácilmente? Knox mantuvo su voz electrónicamente distorsionada, dejándola resonar desde múltiples altavoces. ¿Que no tendría planes de contingencia? Te estás volviendo descuidado, Nikolai, la edad te está alcanzando. Muéstrate. ¿Por qué? Para que tus hombres puedan intentar matarme. Hablando de eso. Knox presionó un botón en su control remoto. Quizás quieras preguntarles sobre las interesantes conversaciones que han tenido con sus verdaderos empleadores. Nikolai se volvió hacia su equipo de respaldo, justo a tiempo para verlos apuntando sus armas hacia él. ¿Qué es esto?, exigió. Seguro, uno de ellos respondió en inglés fuertemente acentuado. Moscú envía saludos. Verás, la voz de Knox continuó, la lealtad es algo tan frágil. Especialmente cuando la gente descubre que ha sido traicionada. Tus propios hombres estaban bastante interesados en saber cómo has estado vendiendo su información, guardando las ganancias para ti mismo. Sloane aprovechó la distracción para retroceder hacia el avión, aún aferrando el maletín. Esto es imposible.
Estás muerto. Te matamos. Lo intentaron. Knox finalmente se mostró en la pasarela sobre ellos. Fallaron. Igual que has fallado en todo lo demás en tu vida, Sloane. Interpretando a la viuda afligida, construyendo tu imperio criminal, incluso traicionando a tu país. Knox respiró su nombre como una maldición. ¿Cuánto tiempo has sabido? Lo suficiente para desmantelar todo lo que has construido. Cada cuenta. Cada casa segura. Cada contacto. Todo se ha ido. Señor, su radio crepitó urgentemente. La policía está a 2 minutos. Justo a tiempo. Knox mantuvo sus ojos en la escena de abajo. Tienen una decisión que tomar. Ambos. El avión está con combustible y esperando. La pista está despejada. Por supuesto, yo no confiaría en el trabajo de mantenimiento. ¿Quién sabe que podría haber sido manipulado? El rostro de Nikolai se endureció con decisión. En un suave movimiento, disparó a ambos de sus antiguos hombres, luego volvió el arma hacia Sloane. El maletín, exigió. Ahora. Nikolai, por favor. No hay tiempo. La policía viene y no iré a prisión. Arrancó el maletín de su agarre. Nada personal, querida. Solo supervivencia. Knox observó mientras Nikolai corría hacia el avión, dejando a Sloane sola en el hangar. Todo procedía exactamente como había predicho. Los instintos de supervivencia del ruso habían superado cualquier lealtad. Los motores del avión rugieron a la vida mientras las sirenas de la policía se acercaban. Knox mantuvo su posición, contando hacia atrás en su cabeza. 5, 4, 3. El avión comenzó su carrera de despegue, ganando velocidad en la pista. En el hangar, Sloane había caído de rodillas, observando su ruta de escape desaparecer en la noche. 2. 1. El avión estaba a mitad de la pista cuando el primer motor falló, seguido rápidamente por el segundo. El sabotaje de Knox había sido sutil pero minucioso. La aeronave se desvió bruscamente, su impulso llevándola fuera de la pista hacia el campo circundante. La explosión iluminó el cielo nocturno, una apropiada pira funeraria para un traidor. Los vehículos policiales inundaron la pista mientras Knox descendía de su posición. Sloane no se había movido de su lugar en el hangar, sus ojos fijos en los restos ardientes en la distancia. Se acabó, dijo Knox acercándose a ella. Todo lo que construiste. Todo por lo que me traicionaste. Todo se ha ido. Ella lo miró. Las lágrimas trazando caminos a través de su maquillaje perfecto. ¿Vas a matarme también? No. La voz de Knox era fría. La muerte sería demasiado fácil. Vas a vivir con lo que has hecho. Cada día en una celda, recordando cómo tu plan perfecto se desmoronó. Te amé una vez, susurró ella. Al principio, antes de Nikolai, antes de todo esto. ¿Eso significa algo para ti? Knox la miró por un largo momento, recordando 15 años de vida compartida. Todo manchado ahora, envenenado por la traición. No, dijo finalmente. No significa nada. El detective Roueneclas se acercó, flanqueado por oficiales fuertemente armados. Sloane Mercer, anunció formalmente, está arrestada por conspiración, espionaje e intento de asesinato. Knox observó mientras se la llevaban, su fachada perfectamente mantenida finalmente desmoronándose por completo. Ella miró hacia atrás una vez, pero él ya se había dado la vuelta. En su mundo, la traición era imperdonable. Ella había hecho su elección, y ahora enfrentaría las consecuencias. Encontramos un maletín en los restos, informó Rouenen después de que ella se fue. Todo lo que guardaba sobre su operación.
Entre eso y la evidencia que reuniste, nunca volverá a ver la luz del día. ¿Y Nikolai? Imposible que sobreviviera a ese accidente. Los registros dentales lo confirmarán, pero... Rounen se encogió de hombros. Se acabó, Knox. Los atrapaste. Knox miró fijamente los restos ardientes en la distancia. Asegúrate de que las agencias de inteligencia reciban todos los nombres que vendieron, todas las operaciones que comprometieron. Quiero que toda su red quede expuesta. Ya está en marcha. Rounen estudió el rostro de su amigo. ¿Qué harás ahora? Desaparecer. Knox se alejó del fuego. Knox Wilder murió en ese ataque en el garaje. Es hora de hacerlo oficial. Podrías quedarte. Ayudarnos a limpiar lo que queda de su operación. No, la voz de Knox era firme. Esa vida se acabó. Ellos se encargaron de eso cuando convirtieron mi matrimonio en un arma. Se alejó de la escena, dejando atrás la evidencia ardiente de su venganza. En la distancia, las luces policiales pintaban la noche de rojo y azul, pero él se mantuvo en las sombras. Los viejos hábitos eran difíciles de romper. Su teléfono vibró una última vez, un mensaje de uno de sus contactos confirmando que todos sus documentos de nueva identidad estaban listos. Knox Wilder estaba oficialmente muerto y una nueva vida esperaba. Algunos hombres buscarían un cierre. Intentarían entender por qué su esposa los había traicionado tan completamente. Algunos celebrarían su venganza, encontrarían satisfacción en la destrucción de sus enemigos. Pero Knox había pasado su carrera aprendiendo que algunas preguntas no tenían respuestas satisfactorias y algunas heridas nunca sanaban verdaderamente. El aire nocturno llevaba el aroma del humo y combustible de aviación mientras caminaba hacia su coche en espera. Detrás de él, los vehículos de emergencia rodeaban el lugar del accidente, sus luces reflejándose en las paredes metálicas de los hangares. La escena parecía casi hermosa desde la distancia, como un mortal espectáculo de luces. Knox no volvió a mirar atrás. Había aprendido hace mucho tiempo que el pasado era mejor dejarlo enterrado, junto con los cuerpos y las traiciones que contenía. Esta noche había sido sobre justicia, no sobre cierre, sobre consecuencias, no sobre sanación. Arrancó su coche, ya pensando en su próximo destino. El mundo era grande y Knox Wilder estaba muerto. Era hora de ver que tenía su nueva vida por ofrecer. Pero nunca olvidaría. Y nunca perdonaría.